A propósito de este problema carcelario y penitenciario que pues para muchos es importante solo de vez en cuando y que yo creo que es muy necesario que nosotros nos hagamos muchísimas reflexiones no solamente frente a los problemas de hacinamiento, a los problemas no humanitarios, sino al problema mismo del sistema penal. Por ahí a mí se me ocurrió decir que prefiero mil veces que se escapen los que están presos a que los maten, los lesionen o terminen enfermos. Y además de eso, señalé que realmente las personas que más daño le han hecho a la sociedad y las personas más peligrosas no son los que están presos, están afuera. Y quería sustentar un poco eso con algunos datos y con algunas consideraciones. Lo primero que hay que decir es que en Colombia la cantidad de personas que efectivamente está privada de la libertad es alrededor de 120.000. Este es un dato pues más o menos redondo, estos datos son cifras del IMPEC. De esos, unos 40.000, digamos que en términos porcentuales el 30%, realmente es un poco más, no están condenados, es decir, que técnicamente hablando no son personas culpables, de tal manera que decir que aquellos que dicen que todo lo que les está pasando a ellos se lo merecen porque son culpables, pues primero no se lo merecen y segundo no todos los que están allá son culpables. Pero lo que yo más quiero llamar la atención es en lo siguiente. Esas personas que están allá realmente no son las más peligrosas, no son las más malas, no son las más dañinas, sino que son las personas a las que el Estado más fácil les pudo echar mano. Y vamos a ver por qué. El 20% son personas entre 25 y 29 años, el 40% son personas entre 30 y 40 años, lo que significa que la clientela predilecta para el sistema penal son las personas jóvenes. La gran mayoría de los que están presos son personas jóvenes. Ahora, de todos esos 120.000, solo el 3% son profesionales, y cuando decimos profesionales ahí se incluyen técnicos y tecnólogos, y de esos 120.000, solo el 0,3% han hecho algún tipo de especialización, lo que significa que la clientela predilecta del sistema penal son las personas iletradas o con escasa formación académica. Y vamos a ver el siguiente dato. El 80% de esa población penitenciaria lo aportan los estratos 1 y 2, lo que significa que la clientela predilecta del sistema penal son los pobres. Es decir, para el sistema penal, lo más, digamos, la torta a la que se enfoca su clientela son las personas débiles, jóvenes, iletrados y pobres. Y ustedes se preguntarán, pero es que esos son personas que han hecho mucho daño, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tan real o qué tan importante es ese cúmulo de conductas por las que se supone que están esas personas allá. Nosotros podríamos hacer un listado de los comportamientos que consideramos más graves para la sociedad. Y muchos de ustedes podrían, digamos, decir que encabezaría el homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, las violaciones. Y estoy muy seguro que con una, digamos, muy adecuada sensibilización acerca del daño colectivo que muchos sujetos pueden hacer, podríamos concluir que los delitos de cuello blanco son especialmente graves. Y vamos a ver cuáles son los que realmente terminan aportando población penitenciaria. El listado de los 5 primeros está por el hurto, homicidio, estupefacientes con cierto porte de armas. De esos vamos a ver que el hurto, el porte de estupefacientes o los delitos relacionados con estupefacientes, el concierto para adquirir el porte de armas, aportan el 65% de esos 120.000 presos que tiene Colombia. A ver, ¿qué quiero decir con eso? No estoy diciendo que el hurto sea un delito sin importancia, que el concierto, que el porte. Lo que sí quiero decir es que no son los delitos más graves para la sociedad o que más daño le hagan a la sociedad. Son delitos, digamos, que si la comparamos con el daño que hacen otros delitos, los podríamos inclusive considerar delitos bagatela o delitos, digamos, de escasa relevancia social si los comparamos con otros delitos que sí son realmente más graves. El homicidio aporta el 14% y hay que decir que ahí están varios tipos de homicidio, pero también hay que decir otra cosa. La impunidad para el homicidio en Colombia, digamos que se estima alrededor del 95%, lo que supondría que de cada 100 personas que fueron asesinadas, solamente 5 autores terminan en la cárcel, lo que significa que 95 están fuera de la cárcel. Ahora, yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, ay, pero ¿cómo hacemos para decir que los otros 95 son culpables?
Digamos que ese no es un tema que nosotros podamos ahorita sentarnos a hablar con mucha precisión, pero lo que sí podríamos decir es lo siguiente. Por ejemplo, frente al delito de desaparición forzada, sabemos que en Colombia hay desaparecidos y sabemos que fueron desaparecidos de manera violenta y no han aparecido. Es decir, hay 100 personas que se las llevaron violentamente, no se sabe qué pasó con ellas, y de esas 100 personas, escasamente dos de los autores terminan siendo condenados por la justicia, lo que significa pues que qué pasó con otros 98, sobre eso no tenemos información, a eso es a lo que yo le quiero llamar impunidad. Vamos a ir concluyendo que si hay impunidad tan alta para delitos de tanta alarma social como por ejemplo la desaparición forzada del homicidio, díganme entonces qué pasa con los peculados, qué pasa entonces con todos esos delitos que cometen los poderosos, qué pasa con esos delitos de cuello blanco que tanto se cometen porque sabemos que se cometen, pero que al sistema penal no le aportan ni siquiera el 1% de esa población carcelaria. Toda esa cantidad de personas que cometen los, digamos, delitos más graves para la sociedad no son precisamente los jóvenes iletrados y pobres. Es decir, el sistema penal tiene mucha facilidad para enfocarse, para perseguir a las personas más fáciles de perseguir. Y fíjense ustedes que coger y lograr la condena por un hurto callejero es fácil, es un raponazo, se captura inmediatamente. Muchas veces un porte de arma asesino, el arma está ahí a la mano y el personaje se declara culpable sin siquiera ir a juicio. Y estos delitos de concierto para delinquir, es decir, la torta más importante de la que estamos hablando, por esos delitos, pues digamos que el Estado logra fácilmente positivos, mientras que esos otros delitos, homicidios donde haya que poner a investigar a sujetos altamente calificados que tengan tiempo y disponer recursos para ello, no ocurre, especialmente delitos, fíjense ustedes los delitos contra líderes sociales, cuántos de ellos se han judicializado en Colombia. Fíjense ustedes los delitos de cuello blanco, cuántos terminan con condena, y no es porque no ocurran, sino porque el Estado es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Digamos que sobre eso hay muchos estudios. Hay un informe que se titula Esfuerzos Irracionales, de dos autores, Miguel Larrota y Carolina Bernal, que hablan un poco de cómo la Fiscalía pone, o cómo el Estado mejor pone los huevos en la canasta de la investigación de esos delitos fáciles, de esos delitos, digamos, que logran varias condenas en el menor tiempo posible, mientras que en lo otro, en los delitos que sí son de relevancia o de impacto social, muchos de ellos, delitos de cuello blanco, delitos de poderosos, allí el Estado es débil, allí el Estado es ínfimo. Allí no hay capacidad institucional, no hay personas cualificadas, allí no hay investigadores, los fiscales no tienen tiempo, están llenos de casos y por eso no son capaces y no tienen la suficiente, digamos, ni habilidad, ni aptitud, ni tampoco interés público para que esos casos se conozcan siquiera. Entonces, de todo este escenario, muchos de ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Vean, estos 120.000 presos, muchos de ellos tienen promedios de estancia en prisión que puede oscilar entre los 8 y los 12 años. Digamos que esos son promedios que tienen que ver con la estancia en prisión por los delitos que más aportan a esa torta. Y en Colombia un preso vale 20 millones de pesos al año. Ojo, no quiere decir que esto simplemente se reduzca a un tema económico, pero vamos a verlo por partes. Sumen ustedes todos los celulares que se raponean en un día en Colombia, lo que valga un celular, 600.000 pesos, y sumen ustedes lo que se roban los políticos en un día en Colombia. Esto digamos que es un tema de mucha suposición, pero estoy seguro de que todos vamos a concluir que es más lo que se roban en el cuello blanco en un día en Colombia que lo que se roban en celulares. ¿Cuántos raponazos de celulares terminan presos y cuántos peculados y delitos de cuello blanco terminan sus autores presos? Pues si bien para ambos habrá impunidad, lo cierto es que es más alta para los poderosos que para los débiles. Y eso es así por lo que venimos diciendo. Y nosotros hemos resuelto como sociedad que a esos débiles entonces
les vamos a meter presos, les vamos a hacer sufrir porque digamos la pena es violencia estatal que estamos imponiendo a estos sujetos y les voy a ser muy sincero, esa violencia no está justificada. Nosotros hacemos muchos esfuerzos, los profesores de Derecho Penal en clase, de darle a eso alguna justificación, que es que eso es para prevenir delitos, que la teoría de no sé quién, pero la verdad es que la realidad desborda eso. La realidad desborda eso y no nos hemos querido dar cuenta. Digamos que la criminología hace rato nos ha dicho que las personas ni se resocializan, eso no previene, que además de eso el sujeto no cambia y muchas veces reincide, entre muchas otras cosas. Y además en el mismísimo plano racional del deber ser, ese método de coger a una persona y hacerle sufrir con el propósito de que la sociedad tenga alguna especie de utilidad a cambio de eso, digamos que eso es incluso moralmente incorrecto. Muchos, incluso estudiantes de Derecho Penal, cuando yo empiezo a hablar de esto, algunos ya me han dicho que algunos han querido hasta cancelar el curso conmigo, pero es importante que nosotros, antes de empezar a conocer cómo funciona este sistema de violencia estatal, entendamos un poco más allá de toda su estructura y de todos sus vericuetos y de todos sus engranajes, lo realmente importante y es la política criminal que hay detrás. Entonces, imagínense ustedes que a una persona, un raponero que se lleva un celular de 600.000 pesos, le vamos a imponer una estancia en prisión de unos 8 años, partamos de la mínima, le vamos a hacer sufrir allá, él llega como raponero de un celular y termina peor de lo que entra, la sociedad no lo va a reinsertar y la víctima del celular pues se quedó sin su celular. ¿Cuánto sufrimiento humano hicimos? ¿Cuánto de nosotros aportamos para la descomposición social? Gastándonos 20 millones de pesos al año con lo que hubiéramos podido pagarle a la víctima, inclusive al victimario al mismo tiempo, una carrera universitaria más especialización. O hubiéramos podido coger esos recursos para enfocarlos en la investigación de los delitos que realmente sí son importantes para la sociedad y eso no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque nosotros, digamos que tenemos una hipocresía social bastante marcada que solamente nos permite ver muy cerca de nosotros mismos, porque a nosotros lo que nos preocupa es si nos raponean el celular en la calle o nos preocupa si una persona por ahí se está fumando un cigarrillo de marihuana, nos preocupa si alguien tiene un porte de armas, pero no nos está preocupando cuántas decisiones de los poderosos en Colombia le están quitando el futuro a muchísimas otras personas. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A concluir que nosotros vivimos engañados cuando creemos que nuestro sistema penal logra poner en las cárceles a las personas que han cometido daños a la sociedad, a las personas peligrosas, y nosotros seguimos pensando que eso es la justicia.